Buenas tardes alumnos, estamos acá iniciando ya la clase número 3. El día de hoy vamos a trabajar con el texto en la página 14 y 15 y si se dan cuenta se titula Valor Absoluto. Entonces el objetivo de la clase es el siguiente: comprender el concepto de valor absoluto de un número entero y aplicarlo en diversos contextos. Bien, entonces ya he explicado que vamos a trabajar en la página 14. Yo voy a cerrar acá esta ventana para quedarme acá con la clase ya preparada, con algunas ideas para poder explicar el concepto de valor absoluto. Entonces yo acá escogí este ejemplo que se puede ver una representación. Acá hay una ave volando sobre el nivel del mar. Veo el tiburón y un pescado aquí, un pez, perdón. Y para llegar al valor absoluto planteo dos preguntas, que es lo esencial acá entender. Entonces la pregunta A se refiere a cuál es la distancia entre el ave y el nivel del mar. O sea, me están preguntando en particular por la distancia que hay desde acá, desde el nivel del mar, hasta la posición en la que está el ave. Ahí. Entonces, yo, si observo acá la representación en este gráfico, este esquema numérico, en esta recta numérica, acá esa ave está, ¿a qué nivel está? Está en 50 metros sobre el nivel del mar. Entonces acá yo la respuesta que tendría que dar, cuál es la distancia entre el ave y el nivel del mar, es de 50 metros. O sea, porque eso es el valor absoluto. Si me preguntan qué es el valor absoluto, es la medida de una distancia. Y en este caso, la distancia que me están pidiendo es desde el nivel del mar hasta la altitud en que se encuentra el ave. La letra B. ¿Cuál es la distancia entre el tiburón y el nivel del mar? Y acá está el tiburón en ese nivel. Entonces, desde la superficie o nivel del mar, ¿a qué distancia se encuentra aquí el tiburón? Entonces, si yo observo acá, me doy cuenta de que, claro, el tiburón está en una profundidad, por eso es menos 120. Pero, ¿qué tenemos que entender acá? Que las distancias son siempre una medida positiva. Yo si tomara una wincha de medir y comenzara a contar desde acá y voy sumergiéndome con la wincha midiendo, el total alcanzado va a ser de 120 metros. Por lo tanto, una cosa es la idea de la profundidad, los 120 metros, pero otra es muy distinta en la distancia. O sea, para ubicarme estoy en una profundidad de 120 metros, pero el valor absoluto mide una distancia, o sea, desde el nivel del mar hasta donde está el tiburón, ¿cuántos metros hay? Hay 120 metros. Por lo tanto, el resultado es un número positivo, 120 metros. Entonces yo acá, que es lo que... Mira, se me borró la recta. Ahí está. Yo, aparte de esta representación con estos monitos, estas figuras que se pueden ver acá, he preparado una recta numérica para también explicar qué significa eso. La primera recta, la recta numérica, va a representar la situación A y la segunda recta numérica va a representar la situación B. Entonces, ya visto en el dibujo cuál es la distancia entre el nivel del mar y el ave, también lo puedo representar en la recta numérica. Esta recta numérica está graduada de 10 en 10, cada dos cuadraditos yo tengo 10 unidades. Entonces aquí yo voy a marcar, ¿qué es lo que quiero medir? Quiero medir desde el nivel del mar, o sea del nivel 0, hasta qué posición está el ave, hasta la posición 50. Todo este espacio, toda esta medida es lo que mide, esa distancia mide 50 metros, desde el nivel del mar a la altitud que tiene el ave, pero representada en una recta numérica. Ahora, ¿cómo se explica esto? Y aquí viene lo importante. Voy a marcar con color salmón esas barritas, que son dos barritas, y esas barritas es la simbología que representa el valor absoluto. Entonces, dentro del valor absoluto va una cantidad. O sea, ¿cuál es la cantidad que tengo yo ahora? 50. ¿Y cuál es el valor absoluto o cuál es la distancia que hay entre el 0 aquí? ¿Cuál es la distancia que hay entre el 0 y el 50? Esa distancia se mide del 0 al 50. Hay una distancia de 50 metros. Por lo tanto, la respuesta es
50. Entonces el valor absoluto, que son estas barritas que yo estoy marcando acá con color salmón, es la simbología del valor absoluto. Entonces yo digo, el valor absoluto de 50, ¿cuánto es? Es 50. Ahora, explicando la letra B, que es la situación de la distancia entre el tiburón y el nivel del mar. Entonces, ¿qué sé yo? Y aquí vamos a trabajar con el mismo color. Que el tiburón está en esta profundidad, en 120 metros. Y quiero saber cuánta distancia hay hasta el nivel del mar, porque eso es el valor absoluto, medir una distancia. Desde donde está el tiburón, si yo comenzara a medir con una wincha de medir hasta el nivel del mar, la wincha lo que va a medir y lo que va a indicar es una distancia de 120 metros. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, yo aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener la barrita del valor absoluto y dentro del valor absoluto yo incorporo una cantidad. En este caso estamos hablando de que el tiburón está a menos 120 metros. Entonces yo digo, el valor absoluto de menos 120, ¿cuánto es? El resultado es 120, que es la distancia desde donde estaba el tiburón hasta la superficie, que es donde está el cero. Y esa medida es de 120 metros y es positivo. Por lo tanto, el 120, el valor absoluto de menos 120 es 120, un número positivo. Entonces, explicado eso de lo que es el valor absoluto, explicado cuál es la escritura, que son estas dos barritas, vamos a ir a resolver los siguientes ejemplos para comprender. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo el valor absoluto de 24. O sea, ¿cuál es la distancia desde el 0 hasta el 24? La distancia es de 24 unidades. ¿Cuál es el valor absoluto desde el 0 hasta menos 36? ¿O cuánta unidad de distancia hay del 0 al menos 36? Hay 36 unidades. O sea, el número que resulta de un valor absoluto siempre va a ser un número positivo. El valor absoluto de menos 45 es 45. El valor absoluto de menos 30 va a ser, de menos 30 va a ser 30. Y la resta, 45 menos 30, el resultado es 15. Ahí tengo el resultado de ese ejercicio, la letra C. En la letra D aparece una resta al interior del valor absoluto. Se resuelve primero la resta. ¿Y qué es el resultado de 73 menos 53? Son 20. Pero como está en valor absoluto todavía, debo mantener las barritas del valor absoluto. El valor absoluto de 20 sigue siendo 20 y está correcto. Acá, una situación particular, el valor absoluto de 0. Entonces, si yo tuviera una recta numérica, tuviera acá el número 0, para la derecha el 1, el 2 y el 3, para la izquierda el menos 1, el menos 2, el menos 3, yo sé que si estoy en la posición del 0 y me piden que me mueva al 0, significa que me muevo o me quedo donde mismo, o sea, no hubo movimiento. Por lo tanto, el valor absoluto de 0, para no complicarse, es 0. No tiene movimiento, no tiene medida, no hay distancia en el valor absoluto de 0. Por lo tanto, ahora la respuesta es, el valor absoluto es 0 y 0 multiplicado por un menos 4. Pero nosotros ya sabemos que todo número multiplicado por 0 tiene como resultado siempre el 0. Y llegamos a este último ejemplo, que son parecidos a los que van a tener que hacer ustedes en el libro. Tengo que el valor absoluto de 36 es 36, el valor absoluto de menos 36 es 36, y cuando baje la operación que queda en medio, que es la resta, 36 menos 36 es 0. También dio como resultado el número 0. Y eso es en sí lo que es el valor absoluto. Es medir una distancia desde un punto al otro. Y por lo tanto el resultado de los valores absolutos siempre va a ser positivo. Sabiendo esto, yo ahora voy a ir al libro de ustedes para que comencemos a trabajar con lo que nos corresponde en la clase del día de hoy, que son acá. La página 14.
En la página 14, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Ustedes van a tener que aquí trabajar y resolver, vamos a ir marcando acá lo que queda de tarea. Ustedes van a tener que resolver el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2, que está en esta página. En el ejercicio número 1, a ustedes se les pide trabajar y hacer una recta numérica. Voy a dar acá un poquito más de zoom para poder explicar este ejercicio. Ustedes en su cuaderno tendrían que hacer acá una recta numérica, obviamente bien distribuida, bien espaciada, espaciosa, bien graduada con todos estos números. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen 6 ideas con sus respectivas medidas que ustedes tienen que ubicar. Todas estas medidas las tienen que ubicar en la recta numérica. Entonces, inventando, le voy a poner acá, letra A, esta va a ser mi situación B, esta va a ser mi situación C y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, dice, un pulpo está a 1 metro bajo el nivel del mar. Estoy aquí. Entonces, si yo quiero ubicar al pulpo, que es lo que hago acá, perdón, tengo la recta numérica, digo, en ese punto, que es 1 metro bajo el nivel del mar, voy a colocarlo acá y voy a poner aquí, está ubicada la letra B. Entonces ahí ya ubiqué uno de los elementos de la recta numérica. Todo esto ustedes lo van a tener que hacer en su cuaderno y de forma ordenada. Luego contestan la pregunta A, la pregunta B está resuelta, a modo de ejemplo, ahí está con color azul anotada, y luego la pregunta C de este primer ejercicio. Aquí está lo que yo expliqué con los dibujos, la representación, el valor absoluto, la barra, la materia, como le explica el texto. Y acá está el ejercicio 2, que es parecido a los ejemplos que acabo de hacer en la clase. Ustedes anotan la respuesta acá rápidamente, ustedes pueden escribir la respuesta en el mismo libro, no es necesario que lo vuelvan a escribir. Y nos vamos a la siguiente página, que es la número 15. Y en la número 15, ustedes tienen el ejercicio número 3, que tiene 6 o 7 problemas para resolver. Y yo acá tengo después el número 4, que es una situación, una representación con su recta numérica. Estamos hablando aquí con respecto a esos pies. El problema, cuando lo lean lo van a entender. Ese es el punto de referencia que les da el libro. Y luego tienen que ir respondiendo a las preguntas A, B, C y D que trae el ejercicio. Y finalmente un problema número 5, que son situaciones problemáticas, que en definitiva aquí lo que ustedes tienen que hacer es considerar cada una de las distancias y luego sumar. O sea, en la letra A y en la letra B hay una narración de una situación que ustedes luego tienen que hacer un conteo o una suma, ¿ya? Así que esos son los ejercicios que quedan de tarea. Ahí está la explicación entonces de lo que es el valor absoluto, que es la medida de una distancia, algunas situaciones donde se presentan estas situaciones o estas medidas. Entonces ahora ustedes tienen que poner en práctica haciendo estos ejercicios. Yo de aquí al viernes pretendo enviar esta actividad desarrollada. Ya decidí hacer el video mucho más cortito, por lo tanto no voy a hacer el desarrollo de todos los ejercicios, pero sí lo voy a enviar corregido el día viernes para que ustedes puedan saber si lo que hicieron está correcto, en qué se equivocaron y qué deben corregir, ¿ya? Así que atento igual a sus dudas, consultas que puedan llegar a través de las redes sociales, Instagram, YouTube, WhatsApp o correo electrónico. Así que un abrazo, les pido que por favor se cuiden, que se mantengan en sus casas, que hagan caso a la mamá, al papá, de que estén estudiando y haciéndose un espacio en un rinconcito del día para tratar de hacer sus tareas. La actividad de hoy es bastante sencilla y fácil de hacer, así que eso, un abrazo grande, a cuidarse y nos encontramos la próxima semana.